Contexto limpia, profe. Esta pregunta es para usted, que usted es nuestro presidente y nuestro organizador. ¿Qué es lo más difícil de organizar un evento? Hablemos ahora de acá, un Pro Qualifier. Mira, quizás el deporte, al tener en sí una carga de mucho corazón, de mucha pasión, de mucho idealismo, ¿no? Creo yo que todos de alguna manera en su momento lo abordamos de esa manera y después nos dimos cuenta que, bueno, pero para hacer el deporte tenés que tener cierta área económica solventada, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que lo más importante a la hora de realizar eventos es tener un equilibrio comercial entre lo que es los gastos que tienen que ver un auditorio, la técnica que lleva, las luces, el sonido, si querés ponerle una pantalla, si querés ponerle todas las luces que vos quieras. Entonces todo eso tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo, y a medida que vos lo haces más para el lado del profesionalismo, como se lleva en Estados Unidos, son hoteles 5 estrellas, son auditorios de hoteles 5 estrellas, nosotros vamos a tener eso ahora en Rosario, entonces hay que estar Muy solvente. No sé si muy solvente, sino que tenés que estar muy fino con lo que vas a realmente gastar por un lado y lo que te va a entrar por otro lado. Nosotros obviamente como organización, o en el caso como promotor, siempre estamos sostenidos por los sponsors, la comunidad que acompaña con su entrada, ¿no? Pero principalmente sponsor está, y obviamente los atletas, ¿no? Que vienen y que traen a toda su familia, ¿sí? Entonces, ese equilibrio comercial creo yo que es lo más difícil de tener. ¿Por qué? Porque a la hora de brindarle al atleta, el atleta quiere el mejor lugar. El público se quiere sentar en una buena silla y no en una silla de plástico que si pesa más de 90 corre riesgo, ¿no? De que como tantas veces se han roto esas sillas de plástico. Entonces esa es la realidad. Hoy, un evento con buen confort, buena iluminación, que cuando haga frío podamos tener una calefacción, que cuando haga calor pueda haber aire acondicionado, y todo eso son numeritos que se van agregando a la cuenta. Si querés, haces una cuenta de almacenero, más, menos tanto, ¿no? Bueno, es lo que queda. y después los números. Y después, obviamente, los que trabajamos haciendo todo esto, y sí, tiene que quedar dinero, porque de esa forma es como reinvertimos y volvemos a hacer. Entonces, es una cuestión puramente de equilibrio comercial y de ver la realidad del deporte, que puede llevar siempre la pasión, la sangre, el corazón, no sé, lo que vos quieras dejar de legado, y toda esa cuestión quizás que va más, ¿no? Dentro de cada uno, y lo que vos te querés demostrar, ¿no? Que son cuestiones más de tu cabeza, de tu corazón, pero por otro lado, la vida real, no digo que el otro no sea real, pero la vida real, me refiero a la vida de calle, es que por cada cosa que vos haces, del auditorio, una lamparita, un foquito, algo que quieras comprar, todo tiene que ver con, bueno, pero de cuánto dinero disponés y cómo va a ser la entrada de tu dinero para poder cubrir todo esto. Y ojo, sin ayudas, Estamos hablando de hacerlo de forma privada, no que no, lo hago en la ciudad tal y resulta que el municipio me da un teatro y la ciudad me da, porque conozco al intendente, entonces me da tal cosa. Bueno, esas cosas bien costumbres argentinas. No, estoy hablando sin ese tipo de ayuda, estoy hablando de una situación en donde el evento sea sustentable por sí mismo. Entonces nosotros somos una organización
que se sustenta por sí mismo. Busca la forma comercial para poderlo para poder hacerlo, ¿no? Que la entrada, que la venta de los stands, bueno, todo, la venta de publicidad en la pantalla, la venta de publicidad en el streaming, todo eso va sumando a lo que es como el patrimonio que goza, en mi caso, mi bolsillo, o yo como organizador, tengo que tener eso para justamente poder siempre reinvertir y seguir haciendo, porque tampoco es un torneo. Sí, está bien, yo conozco países que hacen un torneo o dos. No, acá está. Ay, nosotros tenemos wow, qué difícil sería para vos tener 2 eventos nada más. ¿Cómo haces vos como entrenador? Como dijo 50 atletas, 100 atletas de competencia. ¿Cómo haces para meterlo a todo en 2 torneos? como dijo en su momento el Diegote, me corta las piernas. Entonces, pero pensá en el atleta, ¿sí? ¿Querés competir? Como atleta, querés competir 2, 3 torneos. Si vos no competís, y bueno, y si te fue bien, no querés ir al Sudamericano, no querés ir al Mucle Show. Y si no te fue bien, que les da revancha, que quede el próximo. Por eso, entonces, imagínate que Argentina sea un país donde tenga 2 torneos. No, ni 3, ni 4, ni 5, tienen que ser muchos más. Y creo yo que estamos para crecer. Lo que pasa que NPC en particular y FBB Pro League justamente es quizás el espíritu de la IFBB Pro League, es, bueno, llegar al Olimpia, llegar al London Classic, llegar a un New York Pro, tener una carrera profesional. Y nuestra organización le da eso al atleta, se lo da. Tienen torneos, los atletas Open de todas las divisiones, pero también tienen un lindo circuito, los Masters. Vos lo sabés bien porque lo has llevado a Hernán. Entonces, hay un lindo evento, hay un Olympia Master el año que viene. Los que compiten y ganan acá van a clasificar para el año que viene. Ah, bueno, pero Open y más. Sí, pero también hay Pro Qualifier para los naturales y hay un circuito natural que ya se inaugura el año que viene. Ah, bueno, entonces estamos hablando de todo. No, estamos hablando de crecimiento, por un lado, de la organización en sí, pero que esa organización te dé la oportunidad para abarcar tanta gente. Claro. Porque estamos hablando de Open, estamos hablando de Masters, que después de los 40 años nuestro deporte es quizás el deporte que tiene más atletas, ¿no? Porque ¿qué deporte que alcanzan un gran nivel? 40 años? ¿El ajedrez? No sé quién. Y que muchos alcanzan su mejor nivel a los 40 o más de 40. Nivel el pasado de los 40. No me voy a olvidar que cuando recién empezamos con NPC, apareció Silvio Sánchez y compitió y ganó el campeonato de campeones. ¿No? Y Silvio fue campeón mundial en el 2000. O sea, 20 años después ganó el campeonato de campeones. Y no ganó porque no había nadie, ganó porque él es muy bueno. Sí. Entonces, yo creo que el hecho de que nuestra organización nos dé todo esto, tiene que ponerle, no le voy a decir a Chero o a muchos de Olucas o Lorena, que tienen muchos atletas que ya saben de todo esto, pero hay muchos entrenadores que se tienen que poner en la cabeza. Bueno, hay que viajar, hay que tirar a nuestros atletas afuera, son buenos, hay que probarlos, acompañarlos, crecer. ¿Cuánto vos sentís que te sumó el hecho de ir a Italia en su momento con el evento, después te fuiste al Olimpia? ¿Cuántas cosas viste que ni te hubieras imaginado? No, es un aprendizaje, es un aprendizaje saber bárbaro. que se puede. Saber que se puede es lo principal. Como diría Diego Torres. Sí. Hablando de ese crecimiento, en su época de atleta, esta pregunta para los dos, ¿cómo era el sponsoreo? Si yo te digo cómo era el sponsoreo para mí, va a ser algo que van a pensar que antes quizás estábamos mejor, porque yo tenía un muy buen sponsoreo, como que hoy te diga que un atleta tenga un sponsoreo de, no sé, de la marca Star Road, de Cibum, o que tenga de Evogen,
Yo en su momento tenía patrocinio de Twinlab, que era la marca tope de gama, con el aminofuel, con todas esas cosas. Entonces yo lo tuve, pero lo tuve solo yo. No lo tuvo mucho más gente. Entonces, yo particularmente sí tuve buen patrocinante. Sin embargo, eran muy pocos los patrocinados en esa época. Estamos hablando, a competir finales de los 80 y todos los 90 completos hasta el 2000. Entonces, con el tiempo se fueron metiendo las marcas y fueron patrocinando a algunos y a otros. Pero no a todos. Pero no a todos. Y hoy tampoco se patrocina a todos. Lo que pasa es que hoy se abrió la cancha de que no solamente se patrocinan a campeones de, no sé, sudamericano, un Mocle Show. Se patrocina gente en general. O de una. Se patrocina gente que tenga llegada. Y me parece bárbaro. Siempre existió esto, quizás en menor medida antes, quizás en mayor medida hoy con las redes, pero en mi época sí había patrocinantes, pocos, pero empezaba. Yo creo que antes, principios de los 80, 70, me parece que acá en Argentina, me parece, no te voy a asegurar, me parece que no había patrocinio. ¿Y en su época, Chero, cómo era el tema del sponsoreo? Mira, no había tanta diferencia respecto a la época de Fernando. Si bien hay diferencia en cuanto a los años en los que compitió él y competí yo, la diferencia no era mucha, porque todavía no estaba tan popularizado el tema de las redes, estaba Facebook, pero no había la exposición que hay hoy. Creo que el gran cambio se dio a partir de la exposición en las redes, donde empezó a crecer eso. Y en mi época, yo recuerdo que prácticamente no había atletas sponsoreados. Obviamente, yo no tenía sponsor, pero tampoco era un atleta destacado, era un atleta normal, ni malo, ni destacado. Pero sí recuerdo atletas muy importantes y de mucho renombre que tampoco tenían ningún tipo de sponsor, de nada. En alguna época empezó a aparecer alguna marca de ropa y quizá eso, pero no mucho más. El gran crecimiento creo que se produce a través de la explosión del fitness por intermedio de las redes sociales. Instagram especialmente. Sí, donde empezó a crecer realmente es a partir de la plataforma de Instagram. Empiezan a crecer la cantidad de marcas, empiezan a aparecer marcas como IDN, que empiezan a apostar en culturistas, porque hay grandes marcas que lógicamente no las vamos a nombrar, claro, que apoyan mucho más a tenistas, a runners, a ciclistas, etcétera, etcétera. En nuestra disciplina IDN nos ayuda, claro, ese sponsoreo. Exacto, porque sí recuerdo que una de las broncas en mi época era que apoyaban a muchos deportistas, las marcas grandes, claro, pero no al fisicoculturismo. Y decíamos, pero pará, somos los máximos consumidores. Claro. 3 potes de proteína por mes, 3 potes de creatina por mes, que los aminoácidos, gastamos toda esta guita mensual y somos los únicos que no tenemos apoyo. Y el ciclista tiene, el tenista tiene, el basquetbolista tiene. Esa era una de las broncas. Cambió, por suerte. Creo que va a seguir creciendo más. Obviamente no somos Brasil, no tenemos la cantidad de habitantes, ni la economía que se maneja, pero creo que hay cosas que podemos ir copiando a menor escala, pero se creció mucho en los últimos años respecto a lo que era en la época mía y creo que la de Fernando más aún. Sí. Y hablando de cambios y crecimiento, Chero, como entrenador ahora, ¿cuál fue el cambio más abismal que viste en un atleta? Bueno, mirá, sé que tienes muchos. Tengo un atleta, tengo un atleta que se llama Bruno Conti, que me acuerdo, me vino a ver a mí en el año 2018 al gimnasio con 83 kilos y un físico normalito, quizá unas piernas que prometían. Más o menos te puedo decir que... 83 pesaba Bruno. Sí. Te puedo decir que unos 7 meses después, Copa Mercosur de ese mismo año, con 88, 89 kilos, clavadísimo, glúteo ripple a fondo, gana el carnet profesional en la Copa Mercosur de la IFBB ese mismo año. Pasaron 7 meses.
Impresionante. ¿Fue el cambio más impresionante de todos tus atletas? Uno de los, hubo varios, pero es el primero que me viene a la mente. ¿Dio algún cambio, profe, usted como juez muy impactante de torneo a torneo? Yo me acuerdo que hubo un torneo. Hablando a nivel argentino. Sí, me acuerdo de un torneo que también. Eduardo decía de una Copa Master. Este también era una Copa Master. Y apareció Alberto, que estaba una roca con 106 kilos, 104, 106. Y se la da contra Gaby Rosas y contra Silvio. Y gana Alberto. Quizás Alberto no era de los más estéticos. Muchas veces le decían el Nasser argentino, ¿no? Por el tamaño, por gigantes allí. Sí, era muy bueno Alberto. Y esos años creo que fueron sus mejores años. Después ganó el sudamericano en el 2006, si mal no recuerdo, que nos fuimos todos juntos en Bondi de acá, que bueno, esa es otra historia. Chero, ¿cómo manejas la cabeza de un competidor? Tú como entrenador. Es demasiado amplia la pregunta. Hablemos de un torneo buscando una pro, aprovechando la gran cantidad de profesionales que tienen a su cargo. Mirá, te digo la verdad. Bueno, hay algunas similitudes en el trabajo de los entrenadores de fútbol con la nuestra, o al menos con cosas que hago yo. Una de las cosas que hace el técnico nuestro, Scaloni, es sacar presión. Yo soy partidario de sacar presión, no de sumar presión. El atleta se carga de muchas presiones por el entorno. El entorno es el que empieza, te haces pro y vas a ganar, y esto, y lo otro, no hay nadie mejor que vos, y todo eso para el atleta es casi siempre una mochila. Casi siempre una mochila. Yo lo que intento hacer es contrario. No pasa nada, nosotros estamos muy bien, pero nos vamos a medir. Y si no se te da, se dará en el próximo. Esa es mi forma de sacar presión. Me ha funcionado bien. Pocas veces un atleta mío llegó a un evento Pro Qualifier diciendo, poniendo la fotito de la Pro K, hoy me hago Pro, o pasado mañana me hago Pro. No. Y sin embargo, salieron con el carnet profesional. De esa manera te manejas con ellos siempre. Sin estar diciendo, me voy a hacer Pro, poner la fotito del carnet. Calladitos. Vamos nuestro máximo. Mi intención es que sea muy difícil ganarte. Si a vos es muy difícil ganarte, es muy probable que no vayamos a profesionales. Pero callado. Y vos tranquilo. Si no es este, es el próximo. Esa es una de mis formas. Hay un montón de cuestiones en cuanto a la mentalidad del atleta que uno tiene que manejar. Pero creo que ese es uno de mis estandartes. Quitar presión. ¿Considera, profe, que la presión... Sí, más hoy con las redes, ¿no? Exacto, Claro, por ahí voy. ¿Es buena o es mala a nivel redes, actualidad? Están los rivales, los entrenamientos, te suben la foto con buena luz. Claro, no, yo creo que a los chicos hoy no les hace bien eso. En general, ¿no? Hay otros que no les importa, pero en general creo yo que no les hace bien porque están pendientes de algo que no pueden manejar, que es cómo va a venir otro atleta. En mi época, las fotos nuestras salían 3 meses después, entonces realmente no había mucha presión en el sentido de que si bien yo sabía que podía venir uno de Santa Fe y hay otro que viene del Chaco, ¿viste? Pero capaz que tenía la foto del año anterior, no sabía nada de cómo estuvo ayer en el gimnasio o hoy a la mañana. Claro. Entonces esa inmediatez no la teníamos y nosotros vivíamos obviamente muy enfocados cada uno en nuestra preparación. Pero hoy creo yo que no les hace bien. De hecho he escuchado muchos y muchas atletas que dicen no, corté el tema de las redes porque me quiero concentrar bien. Te concentran en las redes. ¿Les pasa con sus atletas, profe? Sí, se asustan. Te empiezan a mandar fotos. Uy, mira cómo está. Y te mandan una foto que se buscó la mejor sombra, el mejor ángulo, la mejor pose o la única pose buena que tienen y ya están asustados.
Mira que arriba del escenario van a tener los dos la misma luz y van a tener que hacer todas las poses, no solamente la que le queda bien, porque los jueces le van a pedir las 7 o las 4 si son wellness, o las 2 si son bikini. Y así montones de veces me pasó que estaban asustadísimos por un atleta o por una atleta. Y el profe de cortarlo en seco le dice así como me lo dice a mí, así tal cual. Así como escuchás, así se lo digo. Y usted, profe, ahora hablando como juez, ¿cuál fue la decisión más difícil que tuvo en algún evento? No, decisiones hay, de torneo más chiquitito, porque A ganar un overall. Los torneos chicos tienen algo que quizás las categorías más principiantes muchas veces, justamente al ser principiante, es difícil ver las diferencias que pueden llegar a tener, porque bueno, se están iniciando, todavía falta más masa muscular, quizás falta mejores formas o mejor condición, entonces muchas veces es difícil puntuar ahí, y de repente hay casos que se emparejan ahí en esta cuestión de novatez. Tenés uno que tiene el lomo pero que está liso, y otro que está definido pero no tiene lomo. De novato, por eso te digo. Y ahí como que encara más a la categoría. Para el juez, muchas veces, y lo vemos en nuestros jueces, vemos que Juanjo, Horacio, Cristian, el Colo, Diego, le dan vueltas. Hay muchas veces que le dan vueltas. No, ¿viste? Y la gente, muchas veces cuando yo estoy haciendo una locución, ¿viste? Me miran como diciendo, ¿por qué no se apuran? No, pará. No está claro, hay cosas que no están claras. Entonces se dan vueltas y se dan vueltas. Y me consta que los jueces siempre estamos buscando no pifiarle, ¿viste? No pifiar. Entonces nos queremos asegurar bien. Y muchas veces, quizás hasta el torneo menos pensado y quizás en las categorías más principiantes es donde se pone más difícil. Sin embargo, obviamente hay overalls que se ponen calentitos, ¿no? Como fue aquel de Córdoba que hicimos no sé cuántas pasadas otra vez, que creo que estaba de confirmación. Estaba Juan, Oscar, se había puesto, ¿viste? Picado. Y cuando se pone así picado, y el que más aguanta las poses muchas veces gana. Claro. Quizás no depende solo de lo físico. Claro. En nuestro deporte, profe, hay muchos mitos. Y acá guardé una pregunta que me gustaría también para los dos. La proteína daña los riñones. ¿Vio esas personas que le tienen un miedo a que ven los... ¿La proteína que te refería? ¿El whey específicamente o la proteína de la que fuera? Sí. Concentrada, hidrolizada, nuestro whey. Escuché tantas cosas de los riñones, ¿no? Que la creatina hacía mal a los riñones. La creatina era la segunda. La creatina hincha. Las tengo acá guardaditas. Mira, yo creo que la ciencia como tal siempre termina rebatiéndose, y me parece que es algo piola de la ciencia. Entonces, hasta hace unos años decían, no, la creatina te destruye los riñones si consumís más de tantos gramos. No, ¿para qué tanta proteína Y hoy la misma ciencia se rebate y dice, no, hay que tomar creatina porque hasta te mejora áreas cognitivas y todo lo que tiene que ver con la conexión, sistema nervioso central y demás. Y entonces hoy ya la creatina está visto no solamente como algo que tiene que ver con rendimiento deportivo, sino también es que es anti-aging y otras cosas más. Lo mismo con la proteína. Hoy la proteína es un boom. O sea, a la leche ya no pueden ponerle más proteína. O sea, vos ves 15 gramos de yogur, 20 gramos, 18 el otro. Bueno, hay una competencia y ahí están peleando las grandes marcas. ¿Por qué? Porque descubrieron que la proteína... Leche de proteína. Exactamente. Entonces, yo creo que la ciencia se rebate. Sí, todos esos mitos estuvieron alguna vez. Algunos los escuchó y le hizo caso, otros, como en mi caso, no les di nunca pelota y consumí. Nunca fui de consumir muchos suplementos porque fui criado, como se dice, en épocas donde ni había tanto suplemento en Argentina, ni era tan común para el culturista. Entonces, ya, vitaminas y minerales, proteínas y ya está. Pero todos esos mitos
estuvieron dando vueltas y hoy fíjate, Jan, que ninguno podría decir, hoy se animaría a decir que la creatina es mala o que consumir el whey protein es malo, no. o consumir proteínas en general, ¿no? Más bien todos se están agarrando, y la ciencia es la primera, porque antes se decía todo eso y la ciencia se quedaba mutis, no decía nada. Y lo mismo pasa ahora con la ciencia. Ahora resulta que la ciencia confirma que la fuerza es algo beneficioso para el ser humano, pero no solo la fuerza, sino la hipertrofia muscular. Que la gente tenga volumen muscular resulta ser que es un órgano endocrino para diferentes funciones. Una de las cuales es que tu cerebro funcione mejor. Entonces, bueno, a través de ciertas sustancias que con la contracción muscular, la mioquina, bueno, resulta que, bueno, pero antes nos decían que si mostrábamos así el bíceps, no sirve. Ese tiene el músculo ese al pedo. Tiene el bíceps ese al pedo. La musculatura de ese al pedo. No tienen fuerza eso. Todos esos grandotes así no tienen fuerza. No sirve para nada. Pero hoy resulta que es importante la fuerza. Directamente relacionada con la longevidad. Y la hipertrofia muscular. Para el bienestar del ser humano. Para que después pasen los años y te puedas levantar de una silla. Entonces resulta que vos decís, bueno, está bien. La ciencia se rebate de alguna forma. Tarda un par de años, ¿no? Porque Weider lo vio hace bastante, 70 años atrás. Y como Weider estuvo un Vince Gironda, y estuvo un Robert Kennedy, y estuvieron los grandes maestros del fisiculturismo. Y bueno, ellos ya lo sabían de manera empírica, lo habían probado en ellos, lo habían probado con sus alumnos, y ellos afirmaban. Vos te agarrás un sistema Weider del año del Jopo, o te agarrás cualquiera de las notas de Robert Kennedy y demás, entonces vas a decir, wow, miren lo que decía esta persona. Es lo mismo que hoy la ciencia afirma, 60 años después. Hay que explicarle lo que es el Jopo. Jopo lo que no tengo. Lo que nos falta. Pasaba que a mí en mi casa me decía mi mamá, sos polvo, sos pote. Claro. Y a mí igualmente toma creatina, toma proteína, toma aminoácidos mi mamá. Pero yo me acuerdo, porque quizás es más contemporáneo a mí, quizás ya en la época de ustedes no es tan común, pero en donde nos decía, míralo, el grandote ese lleno de músculos, se mira los bíceps en el espejo, ¿para qué? No sirve para un carajo, es todo inflado, no sirve para nada, no tiene fuerza, no tiene nada, eso está todo al pedo, todos esos músculos. No, resulta que no, hoy tiene que tener músculo. ¿Sabe por qué? Porque el músculo hace que lleves una vida, que puedas llevar una vida con actividades cotidianas que hagas, y que puedas hacer las mínimas, y que por otro lado también tener músculos, y que esos músculos estén trabajados con fuerza y que tengan volumen, te ayuda a que vos quemes mejor lo que comas. Y hay diferentes beneficios que van de arriba para abajo, pasando por el sistema nervioso central, sigue por lo cardiorrespiratorio, por lo digestivo y obviamente por lo musculoesquelético. Bueno, hoy la ciencia lo afirma. Hoy te dice, desarrollar fuerza e hipertrofia no es algo que vos puedas decidir hacerlo, no, es algo biológico. Debes hacer ejercicio de fuerza, tenés que levantar pesas. Y para cerrar, uniendo todas las preguntas, hay una de las primeras, que fue una que habló Mauro, que fue muy buena. ¿Cómo consideran que los atletas, incluyéndonos, podemos aportarle más valor a nuestro deporte? ¿De qué forma? Yendo al tema redes sociales. Vio que hay mucha desinformación. ¿Cómo creen ustedes dos que los atletas pueden aportar mayor valor a nuestro deporte? Con contenido de calidad. O sea, mostrando cómo llegan a los objetivos sin banalizaciones respecto a lo que es ser un atleta de culturismo, de fitness, mostrando cómo es su rutina diaria en cuanto a la alimentación, en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la disciplina, que obviamente no somos robots, ni los atletas son robots. Quizá no todo lo que se muestra en las redes es 100% real, seguramente que tienen alguna licencia alimenticia o algo que no hacen perfecto,
pero creo que la llegada a los pibes que están empezando, a los jóvenes, 16, 17, 18 años, tiene que ser más por ese lado. Quizá el tipo de contenido, vuelvo al tema de Francisco, el tipo de contenido que muestra Francisco, o lo que hace ahora Oscar, que está más relacionado con el día a día y con la conciencia de que es esforzado, requiere cierto sacrificio, que muchas veces se diga que no, por más que es la decisión de uno, hay cosas que hay que sacrificar, pero que al final vale la pena. Vale la pena cuando es algo que uno eligió, que uno está convencido de qué es lo que quiere, y luchar por eso y por ser alguien en lo que uno soñó, vale la pena. Me parece perfecto. ¿Y usted, profe? Mira, yo creo que hoy estamos todos los argentinos recibiendo la lección de nuestras vidas. El atleta argentino tiene esta argentinidad que hace que nos levantemos de situaciones difíciles, lo hemos demostrado siempre. Sin embargo, este grupo que está hoy en la selección de fútbol nos muestra que está más real que nunca. Entonces lo empezamos a creer eso. Y empezar a creer, creo yo, que para cualquier atleta es lo máximo que le puede pasar. Es el gran paso que tienen que dar. El mejor aporte que podemos dar. Exactamente. Sí. Profe, hermano, un gusto siempre. Gracias por venir. Que siempre estás fuerte ahí, Estás fuerte ahí, Siempre estamos al tiro. Sí. Mauro, qué honor tenerte aquí. Un placer. Y bueno, chicos, por acá cerramos con estos grandísimos invitados que tuvimos en la oportunidad de verlos. Así que los espero en otro próximo capítulo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.